Bueno, hola a todas y a todos. En esta nueva conversación de Prisma vamos a hablar con Susana Muñoz de Infinit, del nuevo criterio técnico sobre las actuaciones de inspección de trabajo y seguridad social en riesgos psicosociales. Susana es experta en el desarrollo del liderazgo, en cultura, sostenibilidad y resiliencia. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? Hola Teresa, encantada de estar de nuevo con vosotros y para hablar de un tema tan interesante, ¿no? Que nos ha sorprendido las semanas anteriores y que, bueno, pues que está suscitando muchas dudas, ¿no?, en las organizaciones. Sí, exacto. Queríamos comentar contigo la novedad que representa el nuevo criterio técnico sobre las actuaciones de inspección de trabajo y seguridad social en esta materia de riesgos, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que gana protagonismo la atención a la salud mental y al bienestar emocional de las personas trabajadoras, ¿no? Y pone el foco en la obligación que tienen las empresas de evaluar los riesgos psicosociales de forma fiable y verificada, así como de adoptar medidas, es decir, no solo identificar, sino que vamos allá y adoptando medidas que resuelvan los problemas detectados. ¿A ti qué es lo que más te ha llamado la atención de este criterio? ¿Qué es lo que crees que aporta o cuál es su rol? Bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención básicamente es que al final damos pasos hacia adelante porque existe una normativa, un instrumento normativo que permite inspeccionar y sancionar a las organizaciones cuando no suceden las cosas, ¿no? Yo vengo trabajando por la vía del liderazgo organizacional, del desarrollo del liderazgo consciente, también del bienestar y la resiliencia en los equipos de trabajo. Vengo trabajando pues toda esta parte, ¿no? El año pasado con pandemia pues hice y tuve varias intervenciones de medición del estrés muy interesantes, porque muchas veces dices, bueno, pues la gente está muy preocupada ahora por el tema de la pandemia, están en situación un poco de shock, vamos a hacer algún tipo de medición y de intervención para ayudarles. Y luego te das cuenta de que cuando mides encuentras que los orígenes del estrés muchas veces no son los que pensábamos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que es absolutamente imprescindible medir. De hecho, la medición de riesgos psicosociales está en nuestra normativa de prevención de riesgos de trabajo. Ahora mismo hay una tendencia de todas las organizaciones hacia la salud y el bienestar de sus empleados. La felicidad incrementa la productividad dentro de las organizaciones, se conoce, hemos tenido una ola de happiness management. En temas de pandemia hemos visto un poco pues, empresas que se han dividido en dos, ¿no? Aquellas que no podían afrontar con todo lo que ha pasado, no podían afrontar quizás su actividad y a lo mejor no han tenido oportunidad de poner en marcha medidas, pero muchas empresas que se han preocupado mucho por sus trabajadores, por el tema de que estén en teletrabajo, que asuman esta realidad como mejor puedan, de apoyarles con temas de enfermedades de familiares, de ausencias de familiares, fallecimientos, etc. Y yo creo que esta es un poco la buena vía, ¿no? La vía que yo he venido trabajando pues, con empresas conscientes que realmente quieren una cultura que apueste por los trabajadores. ¿Qué pasa? Que mientras no exista digamos, una sanción asociada al incumplimiento de este tipo de medidas, pues es un poco libertad de la propia organización. Entonces a mí lo que me ha sorprendido es la contundencia, ¿no? O sea, tenemos un criterio técnico que te dice exactamente qué va a medir el inspector y te dice las sanciones que van a suceder y te dice claramente cómo tienes que hacer las mediciones y qué tipo de medidas tienes que poner en marcha. Entonces para mí es una muy buena noticia porque de alguna manera se pone el foco en la salud mental, como tú decías. Al final, mira, yo el año pasado manejaba cifras del Instituto Nacional de Estadística. El 60% de los trabajadores manifiestan sufrir algún tipo de estrés y el 30% de las bajas laborales en España tienen origen en el estrés. No solamente eso, sino que la Organización Mundial de la Salud, antes de la pandemia, en enero del 2020, ya estaba diciendo que la principal enfermedad a nivel mundial iba a ser el estrés y la depresión, ¿no? La ansiedad y la depresión. Entonces, bueno, pues vemos que esto es tan sumamente importante como para que se esté hablando de ello a nivel institucional y como para que las autoridades hayan tomado medidas, ¿no? Yo lo que espero es que, bueno, el criterio no sea recaudatorio. Sí que es verdad que creo que puede tener un efecto muy positivo, porque si el 30% de las bajas laborales tienen su origen en el estrés, bueno, pues al final hacer una prevención
y hacer un tratamiento desde el punto de vista del ambiente organizacional sí va a contribuir a reducir el gasto, por así decirlo, médico, sanitario, no solamente de uso de recursos, sino también el gasto médico. Y creo que al final pues redunda un poco en lo que es lo que queremos todos, ¿no? En un bienestar desde el principio, en un bienestar percibido desde el principio, no tener que pasar por una enfermedad para luego tener un tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, para mí, como te decía, lo más curioso es, bueno, que tenemos que pasar muchas veces por esto para poner el foco en lo que más interesa, pero creo que va a ser un avance importante. Sí, yo creo que sí, porque las cifras son terribles, las que has comentado son terribles. El estrés lo llaman el asesino silencioso, ¿no? Que no te das cuenta, pero está detrás de muchas somatizaciones, de muchos problemas físicos, dolores de espalda que son persistentes, y al final es que hay algo ahí que no funciona y no se puede normalizar, la verdad, este malestar psicológico tan importante, ¿no? Bueno, quería comentar contigo algunas de las explicaciones que tiene este criterio técnico. La primera es que, digamos, hace que la dirección de la empresa se involucre. A mí esto me parece que es muy, muy positivo. ¿Qué opinas? Totalmente. O sea, lo que te decía es que yo venía trabajando un poco por vía de las empresas que desde su dirección han tomado esta vía o este rumbo, ¿no? El caso es que la medición de riesgos psicosociales, si de alguna manera toma relevancia en las organizaciones, es o bien porque la dirección lo tiene en cuenta o bien por denuncias de los representantes de los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, y exactamente igual que en cualquier otro riesgo laboral, que nos tomamos muy en serio, ¿no? Porque todas las organizaciones al final pues hacen su medición de los espacios de trabajo, de la luz, de la silla ergonómica, todo esto que además ha tenido ahora tantas complicaciones al pasarlo al teletrabajo, ¿no? Hasta qué punto la empresa tiene responsabilidad sobre esto en las casas de los trabajadores, y parece ser que sí la tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues exactamente igual que se hace en otro tipo de riesgos, en este caso de la misma manera, ¿no? Lo que dice la norma es que las medidas o lo que es el análisis de los riesgos psicosociales, exactamente igual que los planes de acción, exactamente igual que los resultados y las mediciones o los parámetros, los KPIs de los resultados que se obtengan, tiene que ser responsabilidad de la dirección. Pero tiene que ser la responsabilidad de la dirección, tiene que estar a la vez informado y consensuado y participando la representación legal de los trabajadores, y la inspección de trabajo va a tener un papel activo también al ver esto, ¿no? Entonces, yo creo que la responsabilidad ya estaba antes, ¿no? Lo que pasa es que no pasaba nada, a no ser que hubiera una denuncia dentro de la organización, no pasaba nada si no se medían este tipo de cosas, y ahora sí pasa, ¿no? Ya es como una mención muy explícita de la norma, ¿no? Que tiene que estar involucrada la dirección. Ahora, yo creo que trabajando en liderazgo consciente dentro de las organizaciones, trabajando en la puesta en marcha de una cultura que realmente esté centrada en las personas, que todo esto lo leemos mucho y lo vemos mucho ahora, esto es un must, ¿no? O sea, es una cosa como imprescindible, es un pilar el tema del bienestar de los empleados, ¿no? Y luego también que muchas veces el bienestar, pues pensamos en que la gente sea feliz, que esté tranquila, en estas medidas de happiness management, ¿no? Las empresas que tienen gimnasio, que tienen, bueno, pues posibilidad de conciliar, etcétera, pero aquí en la norma también son muy explícitos con medidas organizativas, es decir, cargas de trabajo, horarios de los trabajadores. Ahora mismo en la pandemia estamos viendo que todo el mundo está haciendo un esfuerzo enorme, ¿no? Tanto empresarios como trabajadores, y eso evidentemente puede llevar a situaciones de estrés. El manejar la incertidumbre, porque cada vez vivimos en un mundo más VUCA, ¿no? Que también nos hemos acostumbrado a este término, más volátil, más incierto, más complejo, más ambiguo. Con la pandemia hablamos de hipercomplejidad, y esto no siempre es fácil de asumir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cosas que son realmente, digamos, están en el ámbito de la prevención de una manera muy sencilla, que son todas las medidas organizativas, de carga de trabajo, de horarios, de medios, de ubicación de las personas en el rol, de formación en el caso de que no lleguen a saber manejar bien su puesto de trabajo, de identificación del clima o del ambiente, ¿no? Porque uno de los aspectos que también se miden es
pues cómo se encuentra el empleado con respecto a sus compañeros, si se encuentra apoyado, se encuentra ninguneado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay cosas que están como muy en el ámbito de la organización, de la planificación organizativa, y luego hay otras que son más objetivas, ¿no? Cómo puede un empleado tomarse que la distribución del trabajo sea de una manera, a lo mejor a uno le afecta y a otro no. Entonces, yo creo que esta parte es un poco más sutil, también hay que medirla y también hay formas de trabajarla, ¿no? Y de poder dar al empleado recursos o poner al empleado en contacto con sus recursos para poder afrontar esto sin que se produzca esa situación de estrés. Sí, justamente ahora, Susana, nosotros en Prisma estamos desarrollando pues, soluciones para precisamente este paso de que han pasado muchas empresas directamente del teletrabajo al trabajo híbrido, que esto va a quedarse, o sea, no es una moda pasajera, yo creo que se va a quedar. Nosotros estamos ahora aportando soluciones diversas, tanto en el ámbito pues esto de la mejora de procesos, hay cambios organizativos, hay cambios de formas de trabajar y también estamos trabajando con herramientas tecnológicas que son importantes y que nos dan un soporte para esto, ¿no? Estamos ahora, por ejemplo, ayudando a las empresas con Microsoft Viva, que es una plataforma de experiencia del empleado que realmente te permite pues eso, configurar tus tiempos de desconexión, de los descansos y monitorizar mucho mejor la experiencia del empleado en ese sentido. Totalmente, totalmente. Y fíjate, hablaba la semana pasada con una empresa, una grandísima empresa de este sector que también está aprovisionando de medidas técnicas. Y precisamente ellos me decían, oye, nosotros ya nos han dicho que vamos a teletrabajar durante muchísimo tiempo, solamente están pudiendo ir a la oficina pues las personas que realmente tienen un impedimento para trabajar desde casa, ¿no? Y en muchas organizaciones se está viendo un poco esta tendencia, ¿no? Personas que se turnan para ir a la oficina, personas que van unos días y otros que no, pero porque nos hace falta socializar, nos hace falta el contacto humano, pero también es verdad que yo creo que esta modalidad ha venido para quedarse. ¿Qué pasa? Que existen otro tipo de empresas, ¿no? Empresas de transporte, empresas de hostelería, empresas de servicios, de comercio, que no tienen la posibilidad de teletrabajar. Y quizá aquí pues estamos viendo cómo el descenso de consumidores o el descenso de trabajo lo que ha hecho es que las plantillas se hayan reducido y quizá pues para atender los mismos tipos de atención se están ampliando los horarios, bueno, todo este tipo de cosas con esta medida realmente no se pueden hacer porque bueno, pues el tema de horas extras, de doblar turnos, etcétera, aunque ya existía normativa antes, ¿no? Dentro de lo que es la flexibilidad, pues se está tirando de esto, lamentablemente, ¿no? Y esto lo que está haciendo es pues, no solamente reducir puestos de trabajo, sino poner en situación de mucho estrés a las personas que están asumiendo toda esa carga, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que aprender todos a trabajar con este nuevo entorno y a la vez entender qué se puede hacer, ¿no? Con todo esto que nos está marcando la ley. Pero a mí me parece fundamental que esta ley viene en un momento dado, en un momento donde efectivamente podemos ver que ciertas empresas se estén viendo la necesidad de prescindir de costes laborales porque si no tendrían que prescindir de toda la plantilla y eso supone a lo mejor traspasar algunas líneas, ¿no? Y por otro lado, también en un momento donde existe pues un coste altísimo de todo lo que es el consumo de recursos sanitarios, ¿no? Entonces, viene en un momento donde hay quizá una necesidad social y laboral y, por supuesto, la necesidad organizativa, empresarial y humana existía desde antes, ¿no? Y el tema es que lo estábamos dejando un poco a la buena voluntad de las organizaciones. Sí, yo creo que en ese sentido viene el momento oportuno porque ahora sí que hay que hacer una evaluación nueva porque han cambiado tanto las cosas que hacer esta evaluación, además el criterio técnico tiene una exigencia importante en cuanto a cómo debe hacerse esa evaluación, porque no vale todo, o sea, hay que tener un método específico y que sea validado. Además, cuando se hacen focus groups o técnicas más cualitativas,
pues no vale que la haga cualquiera en la empresa, sino que tiene que ser alguien que esté formado y que tenga pues el criterio suficiente como para hacer una evaluación que contemple pues en toda la inmensidad todos estos aspectos relacionados con posibles riesgos psicosociales o trastornos emocionales o disfelicidad, por decirlo de alguna manera. Sí, totalmente, ¿no? Y además es que se nombran unos instrumentos muy claros, ¿no? Se nombra la norma ISO 10.000, esta te la sabes tú mejor que yo, 10.667, que bueno, lo que te hace es como construir un instrumento psicométrico adecuado, ¿no? Para... Esto es. Entonces, bueno, efectivamente, todos los instrumentos tienen que seguir unos criterios técnicos para que, básicamente lo que dice la norma es que estén homologados para entender que miden lo que tienen que medir. Es decir, no nos valen las encuestas de clima laboral, no nos valen las encuestas de satisfacción del empleado, ¿vale? Tiene que ser un instrumento técnico validado a través de este tipo de normas, como que mide lo que tiene que medir, ¿no? Y luego, como tú decías, en los círculos de medición cualitativa, porque la norma también dice, oye, es que en muchos casos es necesario hacer una evaluación cualitativa. Imaginaros un trabajador que trabaja solo, un trabajador que, yo que sé, algún tipo de medida, algún tipo de actividad que es de alto riesgo, etcétera. Es que interesa no solamente medir a través de encuestas, sino hacer una medición real, ¿no? del terreno. Y siempre dice que son siempre en pequeños círculos, ¿no? Con lo cual es como muy apropiado para empresas pequeñas, pero también en las empresas grandes, como en pequeños círculos, ¿no? En departamentos se puede focalizar mucho y efectivamente tiene que ser a través de una persona acreditada. Por eso es muy importante que las empresas como vosotros, como Prisma, que lleva haciendo evaluación, como tú dices, redefinición de procesos y que luego ayudáis a hacer el plan de acción dentro de las organizaciones, de alguna manera estáis muy cerca, ¿no? de las empresas, porque muchas de ellas pues a lo mejor no saben cómo actuar, ¿no? Y luego hay una parte que es no solamente la medición, sino las medidas, ¿no? Las medidas a llevar a cabo, ¿no? Y aquí la norma define 3 tipos de medidas. Unas que son más organizativas o técnicas, que forman parte pues, de lo que tú estabas diciendo: redefinición de procesos, redefinición de cargas de trabajo, evaluación de los roles, para saber si la persona tiene pues toda la capacitación para poder afrontar su trabajo, redefinición de los horarios, redefinición de los medios, ¿no? Pues todo esto forma parte de las medidas organizativas. Luego hay otra serie de medidas que son como de afrontamiento, ¿no? Es decir, vale, he detectado que existe un tipo de estrés, pues yo qué sé, por la causa que sea, cómo el trabajador puede de alguna manera enfrentarse a ello. No solamente entender que tiene recursos para ello, sino saber comunicarse de manera asertiva para poner en marcha o para poner en conocimiento de la organización lo que le está pasando. O también pues pensar de manera diferente, ser creativo. Bueno, pues todo este tipo de cosas serían como medidas de afrontamiento. Yo me siento muy cómoda aquí, tanto en la primera como más bien en la segunda, porque trabajo mucho el factor humano, porque es lo que he venido haciendo, ¿no? Como de repente un equipo que no funciona y que incluso pues está en situación de malestar, hay alguno que no viene o está en depresión, de repente se convierte en un equipo de alto rendimiento. O cómo trabajar con un manager su comunicación asertiva para que su equipo de alguna forma se sienta más involucrado, con mayor confianza. Cómo trabajar la resiliencia con los equipos de trabajo, de tal manera que entiendan que todo lo que les está pasando es algo externo y que ellos interpretan si eso es algo con lo que pueden o con lo que no pueden, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto estaría dentro de las medidas de afrontamiento. Y luego hay una tercera parte que son medidas de rehabilitación, que aquí sí entraría la parte médica, ¿no? Es decir, una persona que tiene algún tipo de problema de salud mental derivado del estrés laboral, ¿no? Entonces aquí estarían las medidas de rehabilitación. Pero sí es verdad que si obviamos las otras, todo va a parar al saco de la rehabilitación, porque de repente la persona se empieza a encontrar mal o entra en depresión o entra en ansiedad y acaba en el ámbito médico, ¿no? Cuando, bueno, pues todo, digamos que esta medida nos lleva a también trabajar y observar todo lo anterior. Claro.
Claro. Bueno, esperemos que este criterio técnico sea tomado al pie de la letra, no solo por la parte, digamos, más sancionatoria, como tú decías, sino que también se den cuenta las organizaciones de lo que ganan, porque al final en tener empleados felices ganas en productividad y ganas en resultados. Esperemos que vaya por ese camino. Sí, desde luego yo animo a todas las organizaciones que se pongan en manos de gente de confianza, de personas que técnicamente están preparadas y cuentan con las homologaciones para hacerlo, porque yo creo que ganamos todos. Y no me gusta mucho el tema de que tengamos que ir por la vía sancionatoria. Hay veces que veo como dobles intenciones en este tipo de normativas, pero en este caso yo creo que como profesionales que nos dedicamos a las personas tenemos que tomarlo como una buena noticia y ponernos a disposición de las compañías para ayudarles a llevarlo a cabo. Muy bien, Susana, pues muchísimas gracias por tus aportaciones. Yo creo que hemos hablado bastante del criterio técnico y esperemos contar contigo para otras conversaciones, que seguro que la del liderazgo consciente tiene que ser muy interesante. Sí, que la vamos posponiendo, ¿no? Siempre decimos, vamos a hablar de liderazgo consciente, pero viene algo que de alguna manera pues nos trae a la realidad y a tener que comentarlo. Pero bueno, el liderazgo consciente sí tiene mucho que ver con todo esto. De hecho, seguramente en empresas que han trabajado esto, ¿no? El liderazgo consciente en sus directivos y en sus managers, seguramente se van a encontrar con que al pasar el criterio al pasar este tipo de mediciones, pues todo va a salir bastante correcto. Así que todo tiene que ver, Teresa, todo tiene que ver. Muy bien, pues muchísimas gracias y un saludo. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Hasta luego.